En realidad el variador de velocidad se utiliza cuando realmente la caldera va a modular en estados de descargas intermedios o bajos. Si una caldera o un sistema de combustión está permanentemente trabajando al máximo y está bien dimensionado, no hay ningún beneficio, o no hay un beneficio notable, digamos. Sí. Ajá. Sí, cuando los equipos modulan a cargas bajas o medianas, el ahorro es significativo, el ahorro de energía eléctrica. Ajá. No, esa marca no la conozco, pero... Ajá. Cervecería Quilmes. Ah, puede ser, sí. Bueno, ahora nosotros casualmente hace unos meses atrás instalamos un sistema de variador de velocidad en Quilmes, pero en la planta de la ciudad de Quilmes. Sí, lo importante es que el sistema esté hecho en función de las seguridades que tiene que tener, que cuando le manda al variador de velocidad determinada velocidad, esa velocidad sea informada nuevamente al sistema de control para corregir, para ver si realmente se está cumpliendo. Si no, la condición de seguridad no se da. Bien, empezamos con trenes de válvulas. Antes de empezar con trenes de válvulas, vemos algunas definiciones propias de este tema, de esta unidad. Básicamente una figura que aparece nueva en lo que es el concepto de trenes de válvula o sistemas de combustión es el encendido en bajo fuego progresivo, que básicamente hace referencia a un sistema o dispositivo que nos permite encender el quemador o el sistema de combustión con una potencia restringida. También recordamos que ya viene de arrastre de la normativa anterior, lo que es una VAC, que es la válvula automática de cierre, normalmente cerrada es la VAC NC. Existen las normales abiertas que también se definen como VAC NA. El sistema de estanqueidad de válvulas, que ya lo describimos, el PEB o el PEBI, es otro de las figuras nuevas que aparecen en la normativa. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para diseñar el tren de válvulas de nuestro sistema? ¿De qué depende el diseño de nuestro tren de válvulas? Potencia. Depende de varias cosas. Depende de la clase de artefacto donde lo vayamos a utilizar, obviamente. Depende de la potencia, como mencionabas vos. La clase de artefacto va a ser diferente, si es clase 1, si es clase 3, si es clase 5, va a haber diferentes tipos de trenes de válvulas. Depende de la potencia, como bien mencionaban. Depende del tipo de gas a manejar, no es lo mismo si va a ser gas natural o GLP por redes. Depende de la presión disponible, si tenemos poca presión posiblemente vamos a tener que dimensionar el tren de válvula más grande, con diámetros mayores. Depende también de la presión que nosotros necesitamos entrando a nuestro quemador. De esta diferencia entre presión disponible y presión de entrada en el quemador nos va a determinar bastante en nuestro diseño. Perdón, ¿cuál es la presión de entrada del quemador en general para baja presión, digamos? Depende de cada sistema de combustión. Hay sistemas de combustión, o hay quemadores que necesitan trabajar con determinada presión, 5 milibares, otros 11, otros 20, otros 250. Eso va a depender de cada quemador. Como vimos, hay montones de quemadores diferentes. ¿Y la pérdida de carga en el tren de válvulas cuánto es más o menos? ¿Un 10%, un 20%? No, bueno, la pérdida de carga ahora lo vamos a ver. El caudal de gas y la presión también, y la presión a utilizar nos van a afectar, sobre todo el caudal también nos va a afectar al dimensionamiento del tren de válvulas. El grado de modulación, o sea la relación entre el máximo y el mínimo que va a tener que trabajar el quemador, también nos va a afectar especialmente para la parte de control, para lo que es la válvula de control.
Yendo entonces a cada uno de estos elementos, la potencia, que era el segundo de ellos, el primero decíamos que eran los artefactos, las diferentes clases de artefactos. Yendo al cálculo de la potencia, una forma de calcular la potencia, si la queremos expresar en kilowatts, como son las unidades internacionales, es caudal por poder calorífico expresado en megajoule, dividido 3,6, eso nos va a dar la potencia directamente en kilowatts. Como otro de los puntos importantes para el dimensionamiento del tren de válvulas, decíamos que es importante la presión que nosotros vamos a tener que ingresar al sistema. Esa presión va a estar dada por la presión que nosotros tenemos en el quemador, pero no nos tenemos que olvidar de esta otra presión. Hay una contrapresión del sistema térmico. Entonces, básicamente nos va a afectar la presión que nosotros tengamos de entrada al tren de válvula, entendiendo tren de válvula del sistema térmico del quemador, como acá tenemos la subestación, la presión que tenemos disponible acá y la presión que nosotros tenemos acá. La diferencia entre estas dos es lo que nos lleva a diseñar este tren de válvula. ¿Y las otras dos no pertenecen a...? Esta es la subestación, en algunos casos la tendremos, en algún caso habrá presión acá suficiente como para reducirla y poder decir, bueno, no me preocupo tanto por la pérdida de carga, pero en otros casos tengo una presión determinada acá, tengo una presión que tiene que entrar acá para vencer todo esto y voy a tener que dimensionar el tren de válvula en función de eso. Entonces, en función de esa diferencia de presiones, nos va a quedar la presión que nosotros vamos a tener que dimensionar acá. Y esa presión la tenemos que, va a tener que ser menor que la sumatoria de las pérdidas de carga de cada uno de estos elementos. ¿Se entiende? La diferencia de presión acá va a tener que ser mayor la que tenemos que las pérdidas de carga de cada uno de estos elementos. La pérdida de carga de cada uno de estos elementos, existen gráficos de las válvulas o de los elementos, como el que se ve acá, que nos permiten llegar a determinar para determinado caudal cuál va a ser la presión que vamos a tener, la pérdida de presión que vamos a tener. También existen fórmulas a través del CB, coeficiente de flujo, el CB o KB, según sea procedencia americana o europea, es el coeficiente de flujo y hay fórmulas para calcularlo. En la mayoría de los casos existen tablas y a veces estas tablas están dadas para otros gases. Por ejemplo, acá vemos que está dado en las abscisas para aire o para gas natural, pero puede ser que a lo mejor tengamos una tabla que sea solo para aire y tengamos que interpolar el cuál va a ser el caudal con gas natural, y para eso es muy útil esta fórmula, en donde los caudales son directamente proporcionales al cociente de las densidades, de la raíz cuadrada del cociente de las densidades. Tenemos el caudal 1, caudal 2, la densidad del 2 dividido la densidad del primero, la raíz cuadrada. ¿Puede pasar la anterior, por favor? ¿Acá? Sí. Sí. La diferencia de presión, ahí en el penúltimo renglón, ahí. Sí. A ver, espérate. Quedó sin fórmula. Bueno, básicamente la diferencia de presión es el delta de la sumatoria del delta de cada uno de estos elementos. Nosotros tenemos la presión acá, hasta acá le tenemos que sumar la presión de pérdida de carga del cabezal de nuestro quemador. Eso nos va a definir, la suma de estos dos va a ser la presión que nosotros tengamos que tener acá. Acá tenemos la presión disponible en la instalación. La diferencia entre la presión disponible en la instalación y esta presión de entrada menos la contrapresión, ¿sí? Y menos la presión de entrada del quemador, menos estas dos, me da el delta P que vamos a tener acá. Y el delta P que nosotros tenemos acá es la sumatoria de cada pérdida de carga de cada uno de los elementos. Sí, no, me despistó ahí la rayita. Sí, esto debería ser menos, esto es menos, eso es menos. La contrapresión siempre es empírica, ¿no? La contrapresión se las puede informar el fabricante o la pueden medir ustedes. Se puede llegar a calcular, pero son cálculos bastante complejos el de la contrapresión. Ustedes imagínense que dentro de un artefacto
Nosotros tenemos el quemador dentro del artefacto, los gases van evolucionando y en la medida que evolucionan van transfiriendo calor, ¿sí? Van entregando calor. Quiere decir que la pérdida de carga va cambiando en la medida que evoluciona y va cambiando en función de cómo se van enfriando los gases a través de todo el artefacto. Entonces, llegar a determinar esa pérdida de carga por cálculo no es simple. O se lo pueden pedir al fabricante o lo pueden medir si tienen la posibilidad de medirlo, o si no tendrán que estimarlo de alguna forma. Sí. Pero también la carga tiene que dar, ¿no? Todo el sistema, yo acá dibujé, ¿cómo? Y el fabricante, cuando uno compra el quemador, no viene calculado en ningún lado. No, pero estoy hablando del fabricante del sistema térmico, del artefacto. No,